Bien, ahora sí, buenas noches a todos. Bueno, le estaba dando la bienvenida a todos nuestros amigos que todos los días lunes adhesivos nos están acompañando, a cada uno de ellos. Gracias por su participación, por todos los mensajes que nos mandan. Sí, ¿Ah? No solo por haciendo preguntas, sino que agradeciendo la dedicación, el tiempo que tenemos para poder compartir con ellos un tema que nos gusta tanto y que es tan importante como es la adhesión, Miguel. sí, sí, realmente la interacción con los colegas y con los alumnos, la verdad es que en general con el mundo de la odontología a través de las redes sociales y de estas plataformas ha sido increíble. Yo creo que va alimentando los temas que vamos hablando los días lunes, ¿no? Que es como este nuevo proyecto de adhesión que tenemos de empezar a compartir Mira, información. tenemos amigos de España. En España debe ser muy tarde, entonces están madrugando para poder compartir con nosotros. Hostias, sí, tarde. Hostias. Sí, O, así que, o está llegando a la casa o está de tapas. No sé, claro, tapas y que copas. nos coloqueis si está de tapas o está llegando en casa o está despierto. Bueno, pero Un muchas saludo, gracias un a la saludo. doctora que nos acompaña desde las 3, son las 3 de la madrugada. Bueno, debe estar Wow. llegando en casa entonces la doctora. Puede ser que debe estar llegando en casa. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por la compañía. Y hoy vamos a hablar de un tema, Miguel, eh, un poco más clínico, ¿ah? Un poco más, Sí, no más light, pero sí un poco más clínico, porque otras sesiones hemos tenido más de enlaces, de cosas, de química. Vamos a relajarnos a otro. Mire, Iván, hermano, muy buenas noches. ¿Ah? Entonces, hoy vamos a tener una sesión un poquito más clínica, más de tips clínicos, de consejos, porque preparé, como siempre, vamos a contextualizar, preparé mi diente, preparé mi restauración, coloqué mi cemento, llevé mi restauración con cemento y a partir de ahí, ¿y ahora qué hago en ese momento? ¿Cuáles son los cuidados que yo tengo que tener hasta que yo le diga al paciente, por favor, váyase y vuelva a un control la próxima semana? Entonces, a partir de que yo coloco mi restauración con cemento, preparé mi diente, ya preparé mi restauración, coloqué el cemento, a partir de ahí, ¿qué hago? Yo creo que es muy importante porque si bien es la última etapa de mi proceso de cementación, no por ser la última etapa es menos importante y nos tenemos que descuidar. no, sin duda. De hecho, es la etapa, es el momento clave, ¿no? Es ese momento donde todo tiene que funcionar, donde el paciente se tiene que mantener tranquilo también, donde nosotros necesitamos tener un nivel de precisión en los procedimientos, porque una vez que ubicamos nuestra restauración, obviamente viene este proceso del control de ese entorno para dar las condiciones o las mejores condiciones para que ese paciente se vaya con una restauración estable. O sea, cómo logramos que esa restauración, debido a ese momento, vaya a tener estabilidad en el tiempo. O sea, ese Sí, momento determina un punto bien específico, que es una secuencia, obviamente, de una técnica, pero ese momento no se puede olvidar de que es altamente sensible y que debemos estar muy concentrados de lo que vamos, y de hecho es lo que vamos a conversar hoy. vamos a decir que el momento culminante donde estoy juntando todo lo que yo hice en el diente, todo lo que yo hice en mi restauración y ahora lo tengo todo en un solo momento, por eso es tan importante. Vamos a dividir nuestra conversación mira quién está ahí, el Lorenzo, también entró Lorenzo. Lorenzo, anda a dormir, Lorenzo, anda a dormir. Hoy Eh, chido me lleva a Lorenzo. entonces, ¿qué es importante? Vamos a dividirlo en varias áreas. Cómo retirar los excesos es una etapa muy importante. Cómo polimerizo esa interfase es muy importante también. Cómo voy a dar acabado a esa interfase también es un punto muy importante. Y vamos a ver algunas consecuencias de si no hago bien todo ese proceso, ¿qué podría traerme a corto plazo como problema? Entonces, este mal protocolo a la hora de ejecutar mi última etapa de cementación. Es decir,
Vamos entonces a la primera. ¿Qué te parece si hablamos del retiro de excesos? El retiro de excesos es importante. El retiro de exceso sin duda es importante por varios factores y de hecho es el punto crítico, Milko, porque obviamente nuestras anatomías, no, la anatomía dental y la boca, ¿cierto? Está llena de áreas retentivas donde no necesariamente nosotros vamos a tener un acceso fácil. Por lo tanto, Sin embargo, tanto el profesional, yo siempre lo digo, como la calibración del asistente con la que estoy trabajando es importante. Yo creo que en ese momento es bueno trabajar a cuatro manos, siempre es bueno trabajar a cuatro manos, pero en este momento es un punto bien sensible a la calibración del profesional, el asistente que está contigo. Pues no sé si te ha pasado, Mico, que de repente yo a mi asistente le digo, tengo estas puntas de goma, ella se posiciona y yo comienzo el retiro en el momento antes de polimerizar con seda o con elementos para el área proximal. Porque el área proximal es un área crítica, ¿no es verdad? Donde sin lugar a duda. es el área donde necesitamos tener buen control. Pero yo al momento de pasar, por ejemplo, en una carilla, necesito pasar por proximal y generar ese arrastre, pero necesito que esa restauración no se desplace en ese procedimiento y mi asistente tiene que estar preparada para mantener un poco de apoyo. Pero si tu asistente no está calibrada y de repente se apoya y hace lo que me pasó alguna vez, que se apoyó con el instrumento y ¡bum! Voló el restauración. Se apoya o a la hora de pasar el hilo, en vez de retirarlo hacia vestibular, lo retira hacia arriba y se sale a la restauración. Claro, entonces hay que entrenarlo de cómo es en un modelo ese posicionamiento para que no genere un exceso de fuerza y la desplace por querer ayudar. Bueno, veamos, retiro de excesos en mi restauración. Puede ser un inlay, puede ser un onlay, puede ser una corona, puede ser un laminado, no me importa. Es importante el retiro, yo diría en dos etapas, ¿ok? Una etapa es cuando el cemento está sin polimerizar y la otra etapa es cuando está polimerizado. Sin duda. Entonces, son dos momentos en los cuales yo tengo que retirar ese cemento y las estrategias que tenemos que tener para retirar ese cemento, porque es muy diferente retirarlo cuando está sin polimerizar, porque es mucho más fácil que cuando está polimerizado, es decir, cuando está polimerizado está más duro, es más difícil de poder removerlo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que tener otro abordaje para esa situación. Si se encuentra sin polimerizar, por ejemplo, en una área proximal, me es mucho más fácil, pero si ya polimerizó en una región proximal, ¿cuántas veces no hemos tenido dolor de cabeza para retirar cemento de áreas interproximales que ya polimerizó? Entonces, pues yo creo que es interesante hacer una división de un abordaje cuando está sin polimerizar y cuando está polimerizado. No sé qué haces tú para después yo comentarte si hago lo mismo o no, o hago diferente. No, sin duda. De hecho, el punto crítico que yo conversaba recién es cuando estamos en la etapa de sin polimerizar, donde yo necesito pasar por áreas que son más retentivas, pero que no tenemos visión clínica directa, y necesitamos retirar esos excesos de material del área interproximal. ¿Qué elementos tenemos para hacer eso? Primero, el apoyo técnico de tu asistente creo que es fundamental en muchos de los casos para mantener la posición de hoy cuando no tenemos restauraciones que son con retención macromecánica, Milko. Cuando tenemos, por ejemplo, un tabletop. Que no... Y necesito pasar por proximal porque el cemento pudo haber fluido ahí y en el momento de yo usar seda dental, ¿cierto? Que es uno de los elementos más clásicos de la odontología para el retiro proximal, vamos a hablar de algunos otros también, pero ese momento es crítico en el desplazamiento. Yo utilizo la seda dental y muchas veces ya la dejo en posición, Milko. Yo la dejo en previamente, posición. Antes de llevar la restauración con cemento, tú ya la dejas posicionada. Es una opción. Sí, sí. Yo la dejo en posición. Yo personalmente en áreas proximales, yo utilizo dos cosas. Uno es el Superfloss. Yo prefiero utilizar Superfloss, especialmente en la parte como la esponja que tiene, ¿no es cierto? Sí. Que la podemos dejar previamente, como tú dices, que es una buena estrategia, o la podemos llevar. Pero cuando yo la voy a llevar, no la paso por la esponja porque es gruesa. Exacto. Entonces,
pasa por la parte fina y a la hora de limpiar, tú llevas la parte de la esponja a la región. Pero un cuidado que yo creo que podemos darle de consejo a nuestros amigos es que no retire hacia vestibular o hacia oclusal o hacia incisal. Siempre pase, limpie y retire por vestibular en ese Exacto. caso. Sin duda. Siempre sin es duda. mucho mejor. Ahora, lo bueno, Mirko, es que la Superfloss se encuentra en todo el mundo. Pudiéramos decir, ya que es parte de una empresa global. Oral-B, no sé, es tan grande. Oral-B, tenemos acceso a ella. Después le mandamos la factura a Oral-B por la publicidad. Sí. Pero realmente genera una facilidad porque tiene un arrastre que es mayor, porque muchas veces la seda dental pudiera estar cortándose ese material, pasando y desplazando, si es que no somos cuidadosos al momento de hacer lo que tú decías, pasar con cuidado y salir por vestibular. Eso es importante y la Superfloss realmente ayuda bastante en ese procedimiento. Tiene una área mayor en la cual va a abarcar, sí, va a abarcar. Ahora, mismo así, en áreas proximal, yo utilizo pincel. Sí. El pincel fino, debido a que algunos utilizan microbrush, por ejemplo, pero el microbrush no consigue entrar en áreas proximales a la hora de retirar nuestro exceso de cemento. Entonces, pero el pincel, por ser mucho más fino, consigue entrar en área proximal y limpiar los restos que puedan quedar de cemento. Entonces, en área proximal yo utilizo Superfloss y pincel especialmente. Ahora, Mirko, una parte súper importante, porque estamos retirando los excesos, porque es material que no debe estar en esa área debido a diferentes factores como el cuidado periodontal, la retención. Solo una cosa, Miguel, antes que se me olvide, pero por favor, nunca polimerice si no pasó el hilo en áreas próximas. Sí. Por favor, siempre quedan excesos y retirar esos excesos es un dolor de cabeza. Entonces, pase el hilo primero, limpie con pincel y después polimerice área proximal, porque si no, va a ser un dolor de cabeza. Disculpa, Miguel, te interrumpí. No, sí, de hecho, es sumamente importante, pero lo que te iba a decir es cómo nosotros estamos buscando un factor que equivocarnos va a generar un trastorno en el momento clínico y para el paciente un problema periodontal, un problema, etcétera. Va a ser una complicación por acumulación de biofilm, después lo vamos a conversar. Entonces, ahí también hay una decisión clínica, Mirko. Normalmente lo que nosotros buscamos es el aislamiento absoluto. Y el aislamiento absoluto bien realizado. De preferencia, el aislamiento absoluto bien realizado genera una protección del espacio biológico. ¿No es verdad? Por lo tanto, ahí tenemos un factor que nos va a ayudar a proteger que el flujo de ese cemento al espacio biológico no ocurra o tengamos una protección. Cuando no, lo clásico, ¿cierto?, también es el uso, por ejemplo, del hilo retractor, que tanto como una función de desplazamiento de los tejidos periodontales para diferentes procedimientos, en algunos procedimientos donde es utilizado, impide que ese cemento fluya al área del espacio biológico. Entonces también hay tenemos el uso de teflón también sería interesante para esa función. Mira, aquí el doctor José Morón nos pregunta si la lámpara de la unidad acelera el proceso de fotopolimerización. Sí. Sí. De hecho, personalmente, cuando yo estoy cementando, yo saco la luz de mi unidad, porque si está muy cerca o puede ser que sea más susceptible el cemento, me va a acelerar el proceso. Entonces, en ese sentido, yo personalmente la elimino. Sí, cuidado también con quien trabaja con lupas. La luz de la lupa, si no tiene un protector, también me va a generar una aceleración, doctor Morón, de mi polimerización. Ahora, estábamos hablando en áreas proximales cómo retirar los excesos. Vamos a la área vestibular, al área de mayor acceso visible, donde cuando uno coloca nuestra restauración, uno ve ese collarete de cemento alrededor y uno dice, ahí se queda como tranquilo, está completo. Pero no te pasa, y yo creo que a muchos de los que están aquí, cuando usted coloca la restauración y en alguna área no fluyó el cemento, usted que comienza a preguntar, ¿será que me quedó una burbuja ahí adentro? ¿Será que lo hice bien?
y muchos lo sacan, le vuelven a colocar cemento y lo vuelven a llevar para ver ese collarete de cemento alrededor. Yo creo que a muchos les ha pasado eso. Sí, sí, es como el vestido que queda alrededor, el flotador que queda alrededor, ese es como que, el que nos da la tranquilidad de que tuvimos una homogénea aplicación de cemento y que no vamos a tener un gap posterior a la cementación. Pero es verdad, ahora, eso también lleva esa necesidad de ver esa salida a que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del retiro, porque tenemos bastante material Correcto. que está en el área crítica, que recién lo conversamos proximal, y que también muchas veces nos olvidamos del proximal con la visión lingual o palatina. O sea, esas áreas, porque también uno lo vestibular lo va viendo tranquilamente, pero no Pero olvidarse, palatino y lingual sí. es súper, es muy delicado. Ahí es donde el aislamiento absoluto yo encuentro que tiene siempre, es nuestra primera opción porque nos mantiene un campo operatorio controlado, que es mucho más tranquilo para el paciente, es mucho más tranquilo para el operador y nos permite trabajar bastante cómodos para proceder, ¿no? Solamente, muy buenas noches a los amigos que están entrando aquí de último momento. Tina, ya vamos a hablar del gel, ya vamos a hablar de gel. Si usted cree que lo que estamos hablando está interesante y puede interesarle a algún amigo suyo, vaya abajo al avioncito de papel, apriete ahí, marque a algunos amigos y llámelo para que puedan participar también de nuestra live. Personalmente, Miguel, yo utilizo en la cara vestibular, hay algunas personas que utilizan unas puntas como de goma, ¿ah? Medias flexibles. Yo personalmente en caras vestibular y palatina prefiero trabajar con pincel. Sí, ¿Ah? fíjate. Yo personalmente prefiero trabajar con pincel. Si bien hay gente que trabaja con estas puntas medias de goma flexible que también para retirar exceso, es valedero. Me es más cómodo trabajar con pincel. Pero yo creo que aquí hay algo importante. Cualquier instrumento que uno vaya a utilizar para retirar los excesos cervicales, estamos hablando de la parte aún, estamos hablando sin polimerizar, aún está hablando, ¿no es cierto? Es importante que sea siempre paralelo a mi interfase a mi Exacto. interfase diente-restauración y no perpendicular, porque cualquier instrumento, el que usted desee utilizar, porque si yo lo uso perpendicular, corro el riesgo de pasarlo entre la interfase y mi diente y eliminar el cemento que me está generando ese sellado en esa interfase. Entonces, recomendación, utilícelo paralelo y ya sea un pincel, sea cualquier instrumento que fuera a utilizar, paralelo para no retirar el cemento que está produciendo el sellado en esa interfaz. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que tú decías del pincel paralelo y tanto la sensibilidad que te da el pincel con respecto a otros instrumentos, hay otros instrumentos que a mí también no me acomodan. Estas gomas a mí no me acomodan, muchas veces vas pasando, pero cualquier movimiento pudiera desplazarte un Hacer poco desplazar. y ese riesgo a mí prefiero evitarlo y creo que un pincel, ¿cierto?, de punta, a mí me funciona, creo que Sí. es mucho, es más versátil Y te da que acceso los a otros. varias áreas. Te da acceso a varias áreas, yo tengo uno que está doblado porque me permite también en el sector posterior trabajar tranquilamente, pero lo importante es que independiente de la anatomía que pueda tener el pincel, es dar continuidad paralela al eje, ¿cierto?, del diente para no. Para que no pueda suceder este accidente de eliminar ese cemento de la interfase. Exactamente, exactamente. Ahora, otra cosa interesante, Miguel, en relación a eso, es que cuando estamos retirando el exceso, llevé mi restauración, salieron los excesos de cemento, ¿no es cierto? Yo personalmente siempre hago la sugerencia, y yo lo practico, es de mantener la restauración en posición, ya sea con algún instrumento, ya sea con la mano, para que el proceso de eliminar, ya sea con pincel o con cualquier instrumento, no correr el riesgo de que se me mueva mi restauración. ¿Ah? Porque cualquier movimiento ya queda en la cabeza, ¿será que quedó bien en la posición? No, etcétera. Se creó un gap. Entonces,
Yo personalmente, hasta que yo hago la primera polimerización, yo evito retirar mi mano o el instrumento de posicionamiento. Entonces, todo el proceso de eliminación del cemento blando lo hago siempre con una fijación, ya sea manual o a través de un instrumento. Yo creo que es interesante eso también recalcar. Ese apoyo, Milko, bueno, cuando la restauración nos permite trabajar con el pincel, a mí me parece fantástico, estoy de acuerdo contigo que se necesita apoyo. Donde se complica, creo yo, es cuando necesitamos pasar con la seda dental. Y ahí, por eso te decía que la calibración de tu asistente es importante para este tipo de procedimientos porque va hacia ese mismo punto. Tratar de tener el apoyo para evitar el desplazamiento y tú generar antes de la polimerización todos los retiros con seguridad. Yo también estoy de acuerdo con eso y el equipo se tiene que calibrar. Sí. Ahora, aquí nos hacen la pregunta, dice, ¿el retiro de cemento solo sería de forma mecánica? Me explico. ¿No se podría usar algún tipo de solvente, tipo alcohol? Yo creo que en el momento del retiro del cemento sin polimerizar, yo creo que tiene que ser mecánico. ¿Ah? Sí. Después No, de duda, polimerizado, el solvente en este caso no... Un resto de cemento polimerizado, solvente no le va a hacer nada. Eventualmente algún monómero residual yo podría eliminarlo con algún tipo de alcohol, pero básicamente la eliminación es mecánica. Y de hecho, no sé si tú piensas diferente. Lo que pasa es que la adición de solventes a un material que es sensible a los solventes y que no está polimerizado es crítico. Es crítico. Porque un solvente va a hacer realmente afectar la estructura del material. Y ese material sin polimerización es aún más susceptible a un solvente, aún más. Por lo tanto, el retiro de esa manera sería muy agresivo en una etapa sin polimerización. Muy, muy agresivo. Aquí, mira, otra pregunta interesante. Si el retiro del cemento ya polimerizado lo puedo hacer con ultrasonido. Nuevamente yo creo que es energía o vibraciones en un momento que recuerden que la polimerización tenemos una polimerización hasta 24 horas después. Y yo creo que toda esa vibración o esa energía, ¿cierto?, del ultrasonido a la hora de generar el retiro en una etapa tan temprana como el momento de la cementación, yo buscaría evitarlo, evitar el ultrasonido. Y en otra cosa también, hay que recordar, como dice Lucas, que el alcohol es un solvente orgánico, es decir, exacto, si le coloco alcohol a mi cemento sin polimerizar, se me va a disolver completamente en esa región. Entonces, Nico, no sería una buena idea. Imagínate que parte de los solventes del sistema adhesivo está el etanol y el agua. Y lo que nosotros, ¿se acuerdan cuando hablábamos en todas nuestras sesiones de odontología adhesiva? Lo que siempre buscábamos que era que eso saliera, que se evaporara, que no estuviera presente. Por lo tanto, en una etapa de no polimerización, aún, ¿cierto?, previa a la polimerización, este alcohol generaría una solubilización de la interfase de este material. Entonces, no es buena opción, no es buena opción. Sí, eso es importante dejar bien claro. Y el ultrasonido, bueno, eso lo vamos a hablar cuando esté polimerizado. ¿Te parece? Ahí yo creo que vamos a cubrir esa inquietud cuando veamos la segunda parte del retiro de excesos, que yo creo que cuando ya está polimerizado, ¿qué hago? ¿Te parece? Dice algún riesgo de Espera, déjame leer bien aquí la pregunta. Dice, ¿existe algún riesgo que por presionar más cuando el asentamiento completo se debe como una especie de rebote y cree burbujas? Entonces, ahora vamos a hablar de eso. Ok, llevamos la restauración, retiro. Yo personalmente hago una fijación, ya sea manual o a través de un instrumento, retiro los excesos, pasamos el hilo retractor, ¿no es cierto?, el superfloss en áreas proximales, retiramos, y yo en ese momento hago una prepolimerización de 5 segundos. ¿Para qué yo hago esta prepolimerización? Para yo poder retirarme a la mano, para poder retirar el instrumento y poder comenzar ahora a trabajar. ¿Se entiende? No es porque la puedo soltar si quedó mal polimerizada, no, porque si la trato de soltar se me va a quebrar.
yo hago una prepolimerización de 5 segundos solo para poder estabilizar mi restauración y retirar mis manos. Porque ahora, esos 5 segundos, el cemento no está 100% polimerizado, pero también no está blando como al inicio. Entonces, me es fácil de cortarlo. Es fácil de utilizar, por ejemplo, lámina de bisturí, curetas, para poder retirar esos excesos que aún puedan quedar. Entonces, ahora entramos a la segunda etapa de retirar Exacto. los excesos de cementos que están polimerizados. Pero como yo hago una prepolimerización de 5 segundos, ese cemento aún está blando, fácil de cortar, fácil de retirar. No sé Sí, ¿qué haces tú? sí, no, solamente quería hacer un alcance, Mirko, antes de pasar ahí. Yo no sé si nuestro amigo estaba conversando o nos conversaba acerca de, ¿te acuerdas del posicionamiento en la cementación? Luego uno se apoya y también teníamos algunos instrumentos sónicos, no ultrasónicos, sónicos, que es Ah, una oscilación mucho menor que un ultrasonido, sónico, para tratar de que ese flujo fuera mejor, que la incorporación de burbujas fuera menos, de que el asentamiento fuera más preciso, de que yo creo que ese tipo de instrumento está se, más indicado para la técnica de resina termoplastificada exacto, más que para los cementos convencionales. hacia allá iba mi comentario justamente, Mirko, porque es en la termoplástica donde pudiéramos tener Ahí la necesitamos sí o sí. un riesgo, claro, y también hay un riesgo de que nuestra interfase o nuestra interfase de cemento no llegue al espesor que nosotros queremos, ¿cierto? Porque puede cambiar la temperatura, etcétera. Entonces son elementos de apoyo. Pero en la cementación clásica, con nuestros cementos de resina indicados para eso, ¿cierto? No sería tan necesario ese elemento. No sé si iba por ahí, pero solamente te hacía el Sí. alcance antes de pasar a Aquí, la polimerización. a- aquí yo quiero dejar una aclaración. Yo cuando polimerizo esos 5 segundos es para estabilizar la restauración, no la Exacto. estoy polimerizando, no la No, estoy polimerizando. Y simplemente es colocar la luz, 5 segundos, ni siquiera tiene que ser de alta intensidad, no, 5 segundos, nada más para yo poder retirar mi mano y poder comenzar a retirar esos excesos que ahora ya no están líquidos o semilíquidos, sino que ya están sólidos. Entonces, para cualquier tipo de lámpara, Valof, Blueface, la que usted use, 5 segundos, no necesita ser alta potencia, nada, es solamente para estabilizar la restauración y yo poder retirar mi mano y poder comenzar a retirar de una forma más fácil esos excesos que antes eran semisólidos o semilíquidos y ahora están sólidos, ¿ok? Básicamente eso. exactamente. Y eso da Ahora, una comodidad, Mirko, cuando ya decidimos hacer eso es porque decidimos que esa es la posición de la restauración, aquí ya no hay dudas, sacamos los grandes excesos de cemento, ¿cierto? Y luego viene esta parte mucho más uh, delicada y fina para el retiro de los excesos polimerizados sí. de nuestra restauración. Ahora, en relación a eso, entonces, hago esa prepolimerización. Yo uso la lámina de bisturí número 12, la 12. curva, Ajá. nueva, que tú entras en áreas proximales, puedes cortar, puedes eliminar. Cureta, muy bien afilada también. Mucho cuidado como está prepolimerizado solamente, si yo hago un movimiento con mi cureta de diente a restauración en este sentido vertical, ¿no es cierto? Puedo desalojar mi restauración. Entonces, cuidado con la cureta. No es en sentido vertical, sino que en sentido horizontal que yo la voy a utilizar Exacto. cuando retire los excesos que están sólidos de mi cemento. Ahora, aquí alguien hizo una pregunta. Estas sierras metálicas proximales, si sirven para eliminar el cemento de mi área proximal, sirven Sirven. cuando antes no pasé el superfloss. Si yo no Exacto. pasé el superfloss y polimericé, Ah, lo más probable es que yo voy a necesitar. Pero aquí sí. algo interesante, Miguel, Ajá. ella va a Es cortar el una sierra, es una exceso, es sierra, una es una sierra, va a sierra. cortar, pero no necesariamente va a retirar el exceso que queda en las áreas proximales cervicales. Así que, Exacto. ojo, Va a en cortar, vez pero de, después van a tener que pulir, van a tener que buscar una sí, forma de pulir. entonces en ese caso es una opción,
pero solamente si yo no pasé el superfloss antes de polimerizar. Si no, estoy frito. Sí, ¿Ok? exactamente. Entonces dijimos, prepolimerizamos, retiramos los excesos. Y ahora entonces vamos a hacer nuestra polimerización eso lo hacemos tanto por vestibular, por palatino lingual y áreas proximales, es decir, no hay. Y aquí una pregunta clásica. Tengo que, ¿Cómo hago mi polimerización? Por ejemplo, si yo tengo una carilla, Miguel, hago los 60 segundos en el centro solamente y con eso ya está polimerizado. ¿Será que la luz que yo coloco en el centro del diente es suficiente para polimerizar mi interfase? Súper simple, Mirko. Si yo tengo la mano acá y mi fibra, ¿cierto? De la punta activa de la lámpara tiene ese diámetro de este lápiz y está aquí, ¿qué opinan ustedes que va a pasar con la polimerización si solo la apoyo y tengo toda esta área? Voy a tener una polimerización incompleta si solamente pienso en apoyarme en un área. Ustedes tienen que ver el diámetro, ¿cierto? Se han creado lámparas ahora, unidades de fotoactivación con diámetros más grandes buscando solucionar esto, pero la convencional va a llegar a un área, por lo tanto yo me tengo que desplazar en el área del diente para lograr llegar con mi luz a todas las áreas, aumentando, ¿cierto?, los tiempos de polimerización clásicos, ¿cierto? Porque otro ejemplo. Recomendación entonces, aparte de polimerizar en el centro, que es el mayor área, vamos a tener que hacer una polimerización específica en la región cervical. Pregunta, Miguel, ¿sirve o no sirve utilizar una glicerina para la última etapa de polimerización? ¿Sirve? Sirve, ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Inhibe realmente esa funciona. última capa? Realmente la información que tenemos acerca del uso de glicerina es buena, funciona, pero siempre van a necesitar de algunos apoyos, que es lo que vamos a conversar después. Sí, la capa inhibida superficial, ¿cierto? Que todo polímero tiene. ¿Aló? ¿Yo? ¿Te escucho? ¿Me escuchas, cierto? Sí, 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 Tenemos sí, sí. esa capa inhibida por oxígeno. La glicerina genera una capa intermedia para que no exista ese contacto, que tú puedas polimerizar y que esa polimerización tenga un grado de conversión mayor, por lo tanto logras un polímero mejor formado. Esa es la lógica de la capa de glicerina y no de vaselina. La glicerina, Milko, es importante porque ella la puedes lavar fácilmente. Es La vaselina hidrosoluble. es hidrosoluble y la La vaselina no. vaselina no. Entonces, si ustedes ponen vaselina porque también es translúcida, ¿cierto? El retiro clínico después también es un problema. Entonces, la recomendación es un gel de glicerina para poder generar este procedimiento. Funciona. Aquí la doctora Poli Bravo dice, hablaron de lo perjudicial de la vibración en el momento de cementar. ¿Qué pasa con el ajuste de oclusión en caso de que quede más alta? A ver, no es que sea perjudicial, Poli, no es que diga, ah, no, nunca lo haga, no. Porque hay técnicas cuando se hace de cementación con resina compuesta termoplastificada que es obligatorio utilizar la vibración. ¿Ah? Lo que decíamos es que los cementos convencionales, de estos que son medio flow, ¿no es cierto?, no necesitan de una vibración debido a que ellas tienen una viscosidad que es suficiente para que pueda fluir. Ahora, cementos, cuando tú cementas con resina compuesta termomodificada, ahí sí tú necesitas de una vibración para que pueda escurrir el material. Entonces, hay situaciones clínicas que sí lo necesitas y hay situaciones clínicas que no lo vas a necesitar. ¿Ok, Poli? Entonces, Miguel, decíamos, polimerizamos específicamente en la región cervical, ¿no es cierto? Vamos a ir, dependiendo del diámetro que tenga tu fotopolimerizador, vamos a ir haciendo por mesial, en el centro, por distal, pero yo necesito crear esa polimerización. Pero mismo así, con todo el cuidado que nosotros tuvimos de utilizar pincel, de utilizar superfloss, de polimerizar, de prepolimerizar, de utilizar
de utilizar láminas de bisturí, cureta, etcétera, mismo así nos pueden quedar restos, residuos de cemento que si no son eliminados, si no son pulidos o no son alisados, esas áreas van a ser realmente perjudiciales desde el punto de vista periodontal y desde el punto de vista estético. Entonces, mismo así, a pesar de todo eso, me va a quedar restos de cemento. Y esos restos de cemento yo tengo que hacer un pulido de esa región. O sea, sin duda el tema dentro de su contexto general, el retiro de estos excesos está el factor periodontal, la repercusión en la estabilidad de la misma interfase por acumulación de biofilm. O sea, nosotros necesitamos retirarlo por varios factores que son sumamente funcionales para el paciente y para la estabilidad. La acumulación de biofilm con estos pequeños excesos, después de todo lo que hemos hablado, vamos sacando, pero nos quedan pequeños excesos y yo tengo áreas de retención de biofilm en áreas donde antes el paciente no las va a poder controlar o no es visible, va a generar una agresión en un punto específico que nos va a llevar a una complicación, por lo mismo que hemos conversado nosotros de los factores de degradación endógena, las esterasas salivales, las esterasas de los mutans, por ejemplo, que se ha visto cómo reaccionan cuando se acumula el biofilm, cómo reaccionan, por ejemplo, con el bis-GMA, con el TECMA. En este caso, con monómeros residuales mal polimerizados, como consecuencia de una mala polimerización. Incluso, Mico, ni siquiera de una mala polimerización. Una mala polimerización va a ser peor, pero ya la mejor polimerización siempre vamos a tener un margen de monómeros residuales. Y en esos, cuando tenemos áreas de difícil limpieza, donde vamos a acumular biofilm, vamos a tener también la acción de las esterasas bacterianas y también de las salivales. Es decir, que ellas hidrolizan, degradan, catalizan el bis-GMA, generando espacios nuevamente en nuestra interfase y aportan a la degradación de la interfase. Y si tú tienes un aporte a la degradación de la interfase, vas a tener una inestabilidad, vas a tener mayor pigmentación, etcétera. Todo lo que nosotros conversamos con respecto a la odontología adhesiva, también hay una contribución por el biofilm. Y otra cosa importante, si yo no hago un pulido de esa región, voy a tener monómeros residuales sin polimerizar, ¿no es cierto? Y ellos son muy susceptibles, son muy amigables con los pigmentos de los alimentos. Entonces, yo podría tener una pigmentación de esa interfase que en área estética, si fuera un tercer molar, un segundo molar, no me importa que se pigmente, nadie lo va a ver, pero si fuera un central, ¿no es cierto?, un área estética, sin lugar a dudas, yo tengo que eliminar esos residuos, pulir, porque no solo el monómero residual, sino que mecánicamente también, si yo dejo una superficie regular, mecánicamente también se me va a hacer mucho más fácil la adherencia de pigmentos en esta región. Entonces, primera cosa, yo tengo que dar un acabado en esa interfase. Y aquí entramos a un momento importante también de qué hago después durante mi cementación, porque yo personalmente no me gusta pulir esa interfase, por ejemplo, con fresas diamantadas, No. Granulación roja, granulación amarilla y granulación blanca. Azul, verde y negra, ni pensar. Ni pensar. Pero yo personalmente no indico pulir esa interfase con ningún tipo de instrumento rotatorio diamantado, debido a que ese instrumento me va a generar rugosidad. Una rugosidad que me va a obligar a hacer un pulido mucho más específico, porque es la cerámica que se me va a estar produciendo una rugosidad superficial. Entonces, de preferencia, no utilice fresas diamantadas para dar acabado en esa región. No utilice. Y Mirko, es fina, es amarilla, es blanca, es roja. No utilice. Y mucho más, no lo utilice con alta velocidad. No tenemos control. Lo único que vamos a dejar irregularidades que me va a obligar
que me va a obligar a dar un acabado y un pulido en la cerámica. Voy a estar eliminando el glaze, voy a estar Glaze. eliminando pigmento, etcétera. Y no tengo una región en la cual yo voy a tener un acceso adecuado para dar un acabado adecuado a mi cerámica. ¿Ah? Entonces, por Oye, favor, Mirko, te dime. cuento algo. Tu comentario fue tan bueno que empezó a temblar aquí en Chile. Ah, sí, Sí, está temblando. si me veo así, es porque está temblando. No, pero Por aquí fa- estamos acostumbrados, así que tranquilo. corre a la puerta, corre a la puerta. No, no, vamos, aquí está tranquilo todo. Otra situación, personalmente, no utilices fresas laminadas. Ah, tiene 12 láminas, tiene 20 láminas, también no. Ese tipo de instrumento no son adecuados para dar acabado. ¿Qué yo quiero? Y aquí viene la pregunta del millón, Miguel. ¿Por qué yo quiero dar acabado en esa interfase? ¿Quiero dar acabado a la cerámica? No, porque la cerámica viene lista del laboratorio. ¿Le quiero dar acabado al diente? No, porque yo lo preparé antes. Yo quiero dar acabado a la interfase. Y en la interfase que yo tengo, cemento que es resina compuesta. Por lo tanto, utilice instrumentos de pulido para resina compuesta y no pulidores de cerámica. Exacto. Pulidores para resina compuesta, personalmente, es lo que yo más utilizo en la región cervical. De hecho, Milko, complementando lo que tú dices, es súper importante que todos sepan de que el momento que pasamos, imagínate que tuvieron que pasar, por algún motivo pasaron estas piedras diamantadas. Es súper importante que si lo hicieron, que no lo recomendamos, pero si lo hicieron, lleguen hasta la diamantada blanca, porque hay una buena correlación entre el tipo de rugosidad que tú dejas con una roja, incluso una azul roja, con los cracks que se pueden formar en un área cervical en una cerámica, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros no queremos que esa restauración falle, ¿no es verdad? No queremos generar pequeñas fallas o pequeñas cracks en esa restauración. Y esa rugosidad, si es que lo llegaron a hacer y no es lo recomendable porque el laboratorio, si están trabajando con un laboratorio bien, eso está terminado, eso debería quedar en buenas condiciones, no van a retirar el glaze, periodontalmente la terminación que viene del laboratorio es la óptima para lo que nosotros necesitamos y ahí está lo que tú dices, lo que estamos puliendo es la interfase, que es un Es polímero, resina, es es resina resina. compuesta. Entonces, Si no, ni siquiera pulidor de cerámica hay que utilizar, porque el pulidor de cerámica es mucho más agresivo. exacto. Entonces voy a estar eliminando glaze, ¿me entiendes? Y Entonces, ahí, en ojo que el ese glaze caso da, el pulidor de resina compuesta. y el glaze, Mirko, tú sabes, hay glaze que le dan la fluorescencia para que nos gusta ir de repente a lugares donde hay estas luces, ¿cierto? UV, el glaze da esa fluorescencia, Es está en el importante. glaze, imagínate lo saco y tengo todo cervical con un problema para estas personas que Entonces, nos gusta la bohemia. entonces, en ese sentido, es muy importante el acabado que vamos a dar. Exactamente. Recomendación, pulidores para resina compuesta, es menos agresivo. A la cerámica, los pulidores de resina compuesta no le hacen nada. Por lo tanto, usted va a estar puliendo específicamente. Ahora, ¿qué forma del pulidor? Disco, copa, estos espirales, vamos a tener difícil acceso para pulir esa interfase. Trate de buscar trate de buscar forma de llama. La llama va a Exacto. alcanzar en esa región para dar un buen pulido que sería interesante para cada uno. Entonces, todas estas recomendaciones, miren todos los detalles que hemos hablado durante este periodo de solamente para dar, desde que cómo retirar el cemento, cómo polimerizar, cómo dar un buen acabado a esa región, simplemente con un solo objetivo, de que finalizar adecuadamente nuestro proceso de adhesión
de nuestra restauración. Nos están preguntando por algunas marcas. Hay muchas marcas buenas, de buena calidad, en relación a nuestros pulidores. Chrysler, Comet, Comet, Diatec, Messenger. J, Messenger. Hay muy buenas en el mercado. Así que vea la que usted tenga en su país y le sea mucho más fácil de conseguir. Pero recuerde, forma de llama para poder dar ese acabado. Exacto. Y aquí nos preguntaban, doctor, pero lograríamos brillo nuevamente con pulidores mecánicos, de pulidores de cerámica también. Eso es verdad. Si no decimos lo contrario, pero lo que decimos es que lo óptimo es la terminación con el glaze que ya viene directamente del laboratorio para no correr los riesgos de generar micro cracks que se puedan transformar en fracturas que continúen y nos haga fallar la Más, restauración. Entre, y aparte de eso, Miguel, yo te diría la dificultad de acceso para poder exacto, dar un buen pulido. Es exacto, verdad, yo puedo tomar un pulidor de cerámica y hacer todos los pasos y puedo obtener un muy buen resultado. Pero si yo tengo la cerámica aquí en la mano, pero con aislamiento, con el grams y con tratar de llegar a dar un buen acabado, por acceso no tengo. Entonces, si yo quiero dar un pulido en esa región, preocúpese, no cree problemas. El hecho de yo pulir con una diamantada o de pulir con un pulidor de cerámica, me estoy creando un problema. Yo no quiero crear exacto, problemas, yo quiero crear soluciones. Y una exacto. solución simple es utilizar pulidor de resina compuesta, porque estoy garantizando que estoy puliendo solamente resina. Y sabes qué es interesante, Mirko, que cuando nosotros trabajamos con los pulidores de resina, es suficiente, por ejemplo, para el retiro de sistema adhesivo o restos de cemento que pudieron quedar en la superficie vestibular de un poco de la carilla o de la restauración, que obviamente ella no va a tener adhesión si es que nosotros fuimos cuidadosos en los pasos previos cuando preparamos nuestra superficie interna. Porque para eso nosotros hemos dado varios tips también de proteger las superficies funcionales y solamente acondicionar las superficies internas para que incluso en una etapa como esta, cemento o sistema adhesivo que quede sobre la superficie sea muy fácil de retirar, porque no va a haber Claro, adhesión, porque no la preparamos. Por lo tanto, estos pulidores también son más que suficientes si es que tuvimos esos cuidados previos para el retiro del material. aquí una doctora nos dice, entonces lo mejor es pulir fuera de boca antes de cementar. No, no, salvo que usted necesite hacer un ajuste, tiene que dar Mm, pulido afuera. Pero aquí estamos hablando de la interfase la interfaz. diente restauración con nuestro Exacto. cemento. Es decir, yo tengo que pulir después esa interfase cuando ya está cementado. Entonces, es ahí donde yo tengo que crear soluciones y no crear problemas. Y pulir con diamantadas y pulir con pulidores de diamante, de pulidores de cerámica, estoy creando un problema porque yo no tengo la accesibilidad para pulir bien, pero sí puedo utilizar pulidor de resina compuesta, que es mucho más simple y más específico. Exactamente. Sí, No sé si sí, no estamos totalmente de explicando acuerdo. bien o le estamos Sí, confundiendo completamente. que nos avisen. Si se están confundiendo, nos avisan que hablamos de otra cosa, hablamos del tiempo, ¿ok? Bueno, De los temblores eh, acá en Chile. ¿paró ya de temblar? Sí, pero no importa. Bueno, entonces dijimos, dar un acabado, retirar los excesos y dar acabado, me va a traer como consecuencia menos riesgos de pigmentación, menos riesgos de inflamación, menos riesgos de acumulación de biofilme. Es decir, vamos a tener una restauración óptima. Y ahora, un cuidado, mire, no sé si a ti te ha pasado, Miguel, hice todo eso, retiro mi clamps, retiro mi goma dique, ¿no es cierto? Ya hay un punto donde no retiramos resina. ¿Saben cuál es? Exacto. ¿Dónde estaba el apoyo del clamps? Sí, Después que usted retira el clamps, ¿no es cierto? Por debajo del clamps o alrededor del clamps siempre van a quedar excesos
que no pudimos retirar a la hora por una cosa de mecánica, queda exceso ahí. Entonces, ojo, después que retire el clamps, después que retire su goma dique, vaya a la región donde estaba fijo el clamp, porque probablemente aún hayan excesos ahí. Lámina de bisturí y pulidor va a ser el consejo. Ese sería como el último paso de todo este proceso que hemos estado hablando de qué hacer cuando estamos cementando. Cuando estamos cementando. Sin duda, esos son como los cuidados más necesarios en todo el proceso para poder finalizar esta etapa tan sensible que es la cementación y el cuidado. Cuando no tenemos estos cuidados y nosotros somos profesionales que vamos a estar llamando a nuestro paciente para controles, nos vamos a ir encontrando con los problemas. Y parte de los problemas pueden ser inflamación periodontal, pigmentación de la interfase. La pigmentación de la interfase, como tú dijiste, Mirko, en el sector anterior es recambio muchas veces. Es un recambio porque está en el área estética. La pigmentación no se ha relacionado a la longevidad. Ya no hay estudios que hagan una correlación con la longevidad. Pero en el sector anterior, ¿qué hacemos? Muy bien tú dijiste, si es sector posterior, bueno, control, observamos, etcétera, vamos evaluando nuestro procedimiento para ver qué pasó ahí. Pero en el sector anterior, lamentablemente, un error como este nos pudiera llevar al recambio, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miguel, 3 preguntas nos están haciendo aquí. El pincel, nuestro amigo, no consigo ver, Calderón, dice, ¿el pincel debe ser de algún material especial como pelo de cabra? Doctor, el más simple y el más barato. Sí. El más simple y el más barato. No pague caro por un pincel que va a utilizar para retirar excesos. Sí. Si usted va a utilizar un pincel para hacer una restauración en resina compuesta, ahí tiene que ser un pincel de buena calidad. Pero para retirar, utilícelo, límpielo con alcohol para retirar los excesos, lo guarda y si ya polimerizó, lo descarta. Así que no gaste caro por eso. Yo no lo hago, no gasto caro. Yo Segunda tengo un pregunta, DAPEN dime, y le retiro el polímero después de utilizar, pasa un alcohol en un DAPEN presionando contra la pared y sale súper fácil. Ok. Segunda pregunta, ¿el pulido inmediato no altera la polimerización? Por nada, para nada. ¿Por qué? Porque usted ya hizo la polimerización, ya colocó la glicerina, ya polimerizó todo el tiempo que usted ha adecuado. Entonces, no sucede nada. ¿Cementan todas o una por una? Yo personalmente voy una por una. No sé si tú haces diferente. Yo prefiero ir una por una, es más lento, pero me siento más seguro a la hora de retirar los excesos. Hay más control. Sí, hay mucho más control a la hora de retirar esos excesos. La doctora Tina dice, muchas gracias doctores por su consejo, tiempo para compartir su experiencia y sabiduría. Gracias a todos por las preguntas, comentarios. Siempre aprende muchísimo. A ti, Tina, por participar. Muchas gracias. Gracias, y a Tina. todos ustedes, a todos nuestros amigos que han estado aquí presentes para poder hoy acompañándonos en este tema que parecía tan simple. Y mira cómo sacamos temas, cómo conversamos de detalles importantes que son a la hora de finalizar nuestra cementación.